Hablamos ayer de lugares extraños, misteriosos y fantásticos, y hoy continuamos con el mismo asunto, con asuntos vecinos, como la mítica geografía de los mares. Cuando uno examina un mapa de la Edad Media, en el que aparecen, por ejemplo, representados los mares conocidos en aquel entonces, pues le llama la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, de islas, de monstruos. Y aquellos lugares han recibido incluso nombres y han aparecido en textos cartográficos. Y por ahí eran lugares que no existían. Pero sin embargo, aún hasta el siglo XVIII aparecieron en las cartas. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, nacido en España, escribió allá por el año 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Eran muchas. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. No era raro entonces que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos, que también te hacían ver lugares maravillosos que luego nunca podían ser alcanzados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oía hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos e incluso fugitivos, islas que parecían huir, que parecían marchar delante de las embarcaciones. De pronto se hacían visibles y después no las podías encontrar ni pisar. Antiguas leyendas de los vikings explicaban que con medios mágicos se podían fijar aquellas islas fugitivas en un solo sitio. Por ejemplo, si lograbas hacer llegar un pedazo de hierro, quizá en forma de lanza, por ejemplo, al misterioso lugar, la isla quedaba inmovilizada y permitía la posterior llegada de los navegantes. Tenías que tirarle una lanza de fierro, clavabas la lanza y la isla se quedaba allí. Como clavándola. El pensamiento científico puro. Sí. Este mismo procedimiento u otro fue utilizado para detener a la isla de Gotlandia, que es una isla del mar Báltico. Se dice que antiguamente esta isla era visible solo por la noche, y a la noche surgía del mar, y durante el día no se veía. Hasta que Eric el Rojo pudo arribar hasta sus costas, e incendió allí un fuego, y de este modo la fijó. Miren. Para tranquilidad de sus familiares, y se pudo dedicar esa isla a la agricultura. Claro. Antes no era así. Amarrar barcos y todo. Una isla fugitiva puede tener alguna gracia, pero en general no. A mí me gusta mucho la ciudad fugitiva. Hay algunas historias rusas de ciudades fugitivas. Pero imagínense ciudades movedizas. Que la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, en vez de estar allí, anduviera. Y entonces en vez de manejar unos 400 kilómetros, la esperás. La espera comiéndome la luna en la Vas atalaya. en enero, te pones a acostar el camino, esperás que pase Mar del Plata. Cuando pasa te das un saltito y te subís. Bueno, tenés que averiguar por dónde anda. ¿Por dónde va? Claro. El más importante de todos estos territorios extraños tuvo su origen en las tradiciones populares irlandesas, y esto es la isla de Breasail, o sea, la isla de la felicidad. Breasail era una especie de monte de Venus celta, discúlpenme, habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor. ¿Cómo me gustan las hermosísimas doncellas sedientas de amor? Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar aquella isla. Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso. Ay, dice, este debe ser el famoso paraíso.
y olvidaban a su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. ¿Cómo me gusta el ininterrumpido deleite de los sentidos? El nombre Breslau fue más tarde confundido erróneamente con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón y que luego fue utilizado para designar todo color rojo oscuro e intenso. Como se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombre, toda isla que, artículo primero, toda isla que tiene nombre existe. Bueno, como se creía eso, comenzaron a organizarse expediciones para ir a cualquier palabra. Entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Breslau. Las primeras 6 no regresaron jamás. La última de ellas al menos logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta a los vikings, de la península del Labrador. Quien llegó a aquel lugar fue un italiano, Gaboto, Sebastián Gaboto, ¿no?, que estaba al servicio de los ingleses, y fue el 24 de junio de 1497. Después del descubrimiento de América, se pensó que esta isla de Breslau podía encontrarse en las cercanías de un lugar en el que se encontraba con frecuencia la madera tintorea, llamado palo campeche, que era roja, y como dijimos, por rojo era entendida la palabra Brasile. Así el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país, Brasil. Otra isla fantástica existente en el Océano Atlántico, en cuya existencia se creyó, era la Antilla, o la Antilia. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Nótese la prolijidad de la actividad fundadora. Cada 7 ciudades, cada una fundada por un obispo. No que uno fundó 2, el otro 3 y el otro ninguna. No, bien. Era cuadrangular la isla y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que el sabio florentino Toscanelli, que fue uno que aconsejó a Colón antes del viaje, ¿no?, le dijo a Colón: mirá, dice, primero anda hasta Antilia, agarrá para el lado de Antilia, y luego continúa tu viaje para llegar al Asia Oriental. Y fue así como al llegar las primeras expediciones a la América Central, creyeron que habían arribado a la isla fantástica, y de ahí el nombre de las actuales Antillas. Hay que decir que en los mapas que se utilizaban en los viajes previos a la conquista, se escribía la temperatura del agua. Todo ello era producto de la siguiente superstición. Se creía que cuando uno se alejaba de las costas africanas, aumentaba progresivamente la temperatura del agua. Se pensaba que el agua se espesaba, hervía, y cuando un barco se internaba o iba hacia el oeste más de lo debido, no tardaría en naufragar, porque el calor iba a derretir el alquitrán con que se calafateaba el casco, ¿no? Otro producto de la geografía mítica de los mares fue la historia de San Brandán, ¿no?, que se conserva en la Biblioteca Vaticana en un códice del siglo IX. Su autor fue justamente el monje irlandés San Brandán, y allí Brandán cuenta las peripecias de un viaje de 7 años por el océano. En aquella travesía se topó con ballenas del tamaño de grandes islas, en cuyos lomos estaban erigidas enormes ciudades, fundadas probablemente por obispos. Vio también cíclopes grifos con sus cuerpos de águila y de león. Llegó a una tierra reservada solo a los santos, a la que podía adentrarse uno cruzando en pleno día una barrera de sombras. Linda idea, ¿eh? Bien. En su navegación, San Brandán descubrió
cientos de islas, constituidas algunas solo de piedras o bosques impenetrables, o cubiertas de tantos pájaros que impedían caminar. Se refirió también a otra en la cual solo había vides, quiero decir uvas, ¿no? Y monjas. Bueno, no era una isla muy interesante. Bueno, monjas comiendo uvas, naturalmente, ¿no? Otra isla estaba dotada de olas musicales, en otra había una mano monstruosa accionada por un artificio mecánico que atrapaba a las naves que intentaban acercársele. Finalmente, una de las islas mágicas del Océano Atlántico fue bautizada con el nombre de San Brandán, y allí, según algunos, el monje irlandés tiene un monasterio flotante. Digamos, para terminar, algo respecto al desconocido continente del sur. Ese territorio nació de un razonamiento, en cierto sentido impecable, que tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir otra al sur del Ecuador. En el año 43, 1943, en el año 43, el geógrafo Pomponio Mela imaginó y representó un continente austral. Ptolomeo tomó la idea y expuso en sus mapas una gran tierra austral que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java, uniéndose a Asia por el este. Era la famosa terra incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Cuando, en febrero de 1488, el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, mostró que obviamente África no continuaba hacia el sur. Magallanes tampoco tropezó con ningún continente austral cuando dio la vuelta al mundo. Sin embargo, en el primer atlas moderno de Ortelio aparece un continente austral denominado Terra Australis, con el siguiente subtítulo, decía, todavía sin descubrir. Extraordinario, ¿no? Cuando en el siglo XVII los europeos continuaron viajando, no lo habían visto todavía, pero incluían el territorio en todos los mapas. Buscando ese continente, se dobló también el Cabo de Hornos, se examinaron Australia y Nueva Zelanda, pero nada, el continente no aparecía. Allá por 1769 los astrónomos ingleses aseguraron que debía ocurrir un tránsito de Venus cuando Venus cruza el Sol, ¿no? Un fenómeno que permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Y la Royal Society planeó entonces una expedición a Tahití para observar el pasaje. Y lo mandaron al célebre capitán Cook al frente de una goleta, no me acuerdo cómo se llama. Y llegó a este lugar el 10 de abril de 1769. En realidad, lo que él quería era descubrir la Tierra austral, ¿no? Y abandonó a los astrónomos, lo dejó ahí mirando, y se dispuso a navegar alrededor de las costas australianas. Allá en 1771 volvió a Inglaterra con las manos vacías, no encontró nada. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Dice, date la vuelta a la Tierra en el paralelo más bajo más cercano al polo que encuentres. Bueno, ahí fue. Fue más allá de los límites razonables, no apareció ningún rastro de tierra. Y escribió en su diario, aquí el hielo es eterno. Es decir, se había encontrado con el mar, con el PAC. Claro, sabía. El PAC de hielo, claro. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Si alguien llegara a tener más fuerza y resolución de aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento. Estaba con la montura ladeada. Estaba de mal humor. Me quiero volver. Y en marzo de 1773, después de 170 días de viaje ininterrumpido entre los hielos del sur, Cook se volvió hacia aguas más templadas y la historia del continente austral se había derrumbado. Finalmente, a Cook no le fue bien, porque llegó
a la isla Caracacoa y luego de una terrible batalla con los nativos se lo comieron. Esta es la historia del continente austral, que evidentemente todavía no fue descubierto. Claro, sí, estamos en eso. Bueno, muy bien. Ahora es que, ¿cómo se empecinaron en la búsqueda, Y no, con resultados nulos. No, poco después vinieron otros viajes. Vamos a hablar de algunas expediciones. Hemos ido a la discoteca y hemos solicitado la canción que se llama Lejana Tierra Mía, sí, que sirve para un barrido y para un fregado. Cualquier tierra, incluso la de San Brandán, la isla Semoviente, que está en el medio del mar Báltico, la isla que no es una isla sino una tortuga gigantesca, la que es una ballena, la que está allá en el norte como las de la península del Labrador, la de Terranova, o las que están en el sur, como la isla Elefante y así. Todas son Lejana Tierra Mía. Escuchamos entonces la versión clásica de Lejana Tierra Mía, que es la de Gardel.